Necesito me acompañen a Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Vamos a leerlo todos, desde el verso 15 al verso 19. 2, 3. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Vamos a orar. Te alabamos, Santo Dios, en esta mañana porque nos das la dicha de poder congregarnos como pueblo, presentarnos delante de ti con nuestros himnos, nuestras alabanzas, la lectura de tu palabra y ahora escuchar tu palabra, la predicación de tu palabra. Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de tu pueblo, aplicando tu palabra a sus vidas de manera que tu iglesia te ame más y que te sirva más, que entreguen todo por servirte, por amarte, Santo Dios. Bendice tu palabra en esta mañana. Glorifícate en medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro texto se encuentra en el Evangelio de Juan. Podemos resumir en general o dividir esta carta en dos partes. La primera parte de este Evangelio se extiende desde el capítulo 1 al capítulo 12, en el que vemos al Señor Jesús durante su ministerio dirigiéndose a los judíos y a los fariseos, quienes se resistían y se oponían fuertemente al Señor Jesucristo. En la segunda parte se extiende desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, en el que el Señor Jesucristo de manera muy especial se dirige a los apóstoles, a sus discípulos de su época, en la época del Señor Jesucristo. Pero cuando Juan el apóstol escribe este evangelio, lo escribe alrededor de los años 80 a 90 después de Cristo, dirigiéndose a una iglesia que tiene circunstancias muy difíciles, la persecución durante los años 80 y 90. Pero el mensaje que nos trae Juan es el mismo mensaje que fue para ellos y lo es para nosotros. Es decir, que el Evangelio de Juan fue escrito también para nosotros. Específicamente, nuestro texto se encuentra en el último capítulo de este Evangelio, capítulo 21, y es muy particular este capítulo debido a que el apóstol Juan bien hubiese cerrado su Evangelio con las palabras que encontramos en el capítulo 20, verso 30 y 31. Miren
lo que dice, leo para ustedes. Hizo además Jesús estas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es un buen final para cerrar el Evangelio. De hecho, los capítulos 1 al 20 nos muestran a Jesús con poder, con gloria, demostrando las evidencias de su deidad, de su poder. Ese hubiese sido un buen final, pero en el 21 encontramos que Juan añade un relato para tratar de la vida de un apóstol que es inconstante. Estamos hablando del apóstol Pedro. Así que vamos a recordar algunos eventos de la vida de este hombre con el fin que nosotros nos identifiquemos con él, porque hay mucho parecido la vida de este hombre con la vida de muchos de los que estamos aquí. Cada vez que veamos a Pedro, entonces pensemos en nosotros y veamos al Señor Jesucristo. Las personas que nos visitan en esta mañana, o si eres de las personas que ya vienes algún tiempo congregándote con nosotros, cada vez que veamos a Pedro en este texto, mírate a ti mismo y mira al Señor. Entonces, este hombre es Simón, hijo de Jonás, con sobrenombre Pedro. Este hombre tiene un oficio, es pescador, conocía muy bien los lagos para pescar, era preparado y diestro en su oficio, pero este hombre era impulsivo, era extrovertido, inconstante, era precipitado, su ego lo tenía muy alto, era un hombre seguro de sí mismo para mostrar su valentía, pero quizás era un hombre poco digno de confianza por la inconstancia de este hombre. Un hombre común y corriente, como muchos de los que estamos aquí. Era un hombre casado, lo podemos decir, porque él presenció el milagro que el Señor hizo estando en su casa cuando curó la fiebre de su suegra. Y además, este hombre experimentó la compasión de Jesús cuando se le permitió ver la pesca milagrosa. ¿Recuerdan aquel día que Jesús pidió prestado la barca de Pedro para convertirlo en un púlpito y desde allí comenzó a predicar a los judíos que le seguían? Y después de haber predicado, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos que estaban ahí: entremos mar adentro porque vamos a pescar. Pero Pedro, como era un diestro en la pesca, habían tratado de pescar durante toda la noche sin pescar nada, y él le dijo: Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquel día pescaron como nunca. Pero Simón, al ver este milagro, el temor se le apoderó de él y postrado de rodillas reconoció y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por primera vez vemos al apóstol Pedro reconociendo el señorío de Jesús, entendiendo que su ego, su autosuficiencia, su capacidad, su valentía no eran suficientes y que ahora su confianza debería ser puesta en el Señor Jesucristo. Así que él reconoce su pecado delante de él. Y podemos estar seguros de que ese evento marcó la vida del apóstol Pedro de en ese momento en adelante, debido a que también el Señor lo llamó diciendo que no serás pescador de peces, sino vas a ser un pescador de hombres. A este discípulo el Señor lo llamó para ser su apóstol. Y en todas las listas de los apóstoles que vemos en la Biblia,
En la lista se menciona a Pedro como el primero para darnos a entender de que Pedro era un líder incluso dentro de los apóstoles. Y a partir de allí, este hombre viviría momentos que marcarían su vida al lado del Señor Jesucristo. Él experimentaría una serie de eventos. En una ocasión, por ejemplo, Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, ¿recuerdan? Y le pidió una prueba para ver si era él. ¿Qué es lo que le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero luego, ¿qué pasó? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor, con toda su misericordia, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra ocasión vemos al apóstol Pedro respondiendo a la pregunta de Jesús. Cuando el Señor les preguntó diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y fue Pedro el primero en responder diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías. El impetuoso Pedro afirmando una verdad, quizás para demostrar su mayor discernimiento más que los demás, sin temor, con toda seguridad, con toda la firmeza y confianza que tenía en sí mismo, él dice, tú eres el Cristo. En otra oportunidad, vemos a Pedro que fue llevado por el mismo Señor Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto y allí vio a Jesús transfigurado en toda su gloria y además escuchó las palabras que venían del cielo de nuestro Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y Pedro dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Era un hombre muy privilegiado estar al lado del Señor. En otra ocasión también Pedro escuchó las palabras diciendo, es necesario, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿qué es lo que hizo? Tomándole a un lado, aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Parece ser una muy buena intención, capaz de engañar quizás a sus discípulos por su preocupación, su amor a que su Señor no vaya para morir. Pero Jesús, que conoce el corazón del hombre, le respondió con una de las respuestas más fuertes que uno puede escuchar. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, me eres de tropiezo, descubriéndole el corazón de Pedro. Vemos a Pedro una vez más cayendo, fallando, pero no siendo suficiente para Pedro. Recuerden cuando el Señor Jesús dijo, la noche que debía ser entregado, dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Él fue el primero que dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no. Y luego Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo, que hoy tú, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y no siendo esto suficiente para el apóstol, él con más intensidad, ¿qué es lo que dijo? Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y así una vez más Pedro está demostrando su valentía, su confianza, su seguridad, su devoción, su amor, su lealtad, dispuesto a morir por Cristo. Pero
El Señor, que es todo compasivo, todo amoroso, conociendo el corazón de Pedro, esa misma noche le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y con todo esto, quizás Pedro estaba dispuesto a morir por su Señor. Recuerden esa misma noche cuando el Señor Jesús fue arrestado. Cuando fue arrestado en un acto de valentía, ¿qué es lo que hizo Pedro? Desvainó su espada para cortarle la cabeza a uno de los siervos del sumo sacerdote, alcanzando a cortarle la oreja a Malco. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Quizás Pedro estaba esperando las palabras del Señor diciéndole: Pedro, muy bien Pedro, sigue así, mata a todos los que están aquí. Pero ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Una vez más vemos a Pedro caído, siendo amonestado por su actitud. Pero Pedro, que era impulsivo, preocupado por su Señor, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y sentado con los alguaciles, él estaba sentado al lado de unas brasas con fuego, y él estaba calentándose muy cerca donde estaba el Señor. Y estando Pedro en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ese era el momento para que Pedro pudiese demostrar una vez más su valentía. Era la oportunidad para que Pedro diga: sí, yo estuve con él, yo soy su seguidor, soy su apóstol. Pero ¿cuál fue su respuesta? No lo conozco, ni sé lo que dices. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí, viendo a Pedro, le dijeron: verdaderamente eres tú de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro, por tercera vez, comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Este hombre, que presumía delante de sus hermanos, que presumía delante de su Señor acerca de su valentía, su seguridad, su capacidad, su ego delante de los demás, y ahora cuando está él solo o delante de los impíos, lo niega, y en ese momento, mientras él todavía hablaba, escuchó un sonido que quizás él no quería escuchar: el gallo. Cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Se cruzó la mirada del Señor Jesucristo con Pedro en el momento que él le negó por tercera vez. Una mirada que estoy seguro que le dejó marcado en la mente de Pedro, que se acordó de las palabras del Señor Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y probablemente Pedro también podría haber recordado cuando él dijo: si me es necesario morir por ti, no te negaré. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Al ver la mirada del Señor Jesús, salió y lloró amargamente. A este discípulo el Señor va a restaurar. A este tipo de discípulo el Señor Jesús va a restaurar.
Un discípulo que comete error tras error, que falla, que peca, que cae, que tropieza una y otra vez, constantemente, pero a la misma vez presume de su valentía, su confianza, su capacidad, demostrando así una y otra vez su torpeza, su imprudencia. ¿No es verdad que este discípulo se parece mucho a los que estamos aquí sentados? Este discípulo se parece mucho a los que estamos hoy aquí. Nosotros podemos presumir con nuestros hermanos acerca de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestros dones. O delante de los pastores podemos presumir de nuestra doctrina, de nuestras buenas obras, pero cuando estamos solos o cuando estamos frente a personas impías, entonces lo negamos. Y así como Jesús va a restaurar a su discípulo, así también el Señor puede restaurar a los que estamos aquí. De allí el título de nuestro sermón, la restauración de todo discípulo. La restauración de todo discípulo, y lo expondremos en dos partes, verso 15 al 17. La restauración del discípulo, segundo, verso 18 al 19, el precio del discípulo. Miren cómo comienza el texto. Cuando hubieron comido, verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Jesús se dirige a Pedro con estas palabras, con el nombre, Simón, hijo de Jonás. Lo llama por el primer nombre. Recuerden que el nombre de Pedro es el sobrenombre. Y le puso el sobrenombre de Pedro con un propósito. Cada vez que Simón actuaba de manera incorrecta, el Señor lo llamaba Simón para corregirlo. Y cada vez que lo llamaba Pedro, lo hacía para demostrar que algo estaba haciendo bien. Pero en este caso lo llama Simón, hijo de Jonás. Así que en este caso Pedro debía prestar atención a las palabras que Jesús le iba a decir. Pero ¿dónde estaba este discípulo en ese momento? Nos dice el verso 2 del mismo capítulo que estaba en el mar de Tiberias. Estaban juntos Simón Pedro, estaba Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y los que estaban con él, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Como él era el líder, entonces el resto fue con él. El resto fue con él. Y todos los que estaban con él tenían el mismo oficio, eran pescadores. Eran pescadores, excepto de Tomás. Y la pregunta es: ¿dónde es que ellos debían estar? ¿Dónde debían estar? El Evangelio de Mateo registra que los discípulos debían estar en Galilea esperando a Jesús, pero ellos se fueron a pescar. Volvieron a su oficio anterior, de pescador de hombres, nuevamente volvieron a ser pescadores de peces. Así que ellos no están en el lugar que ellos debían estar, pero el Señor, que es tan paciente, tan amoroso con sus discípulos, se les presenta en la playa donde ellos lavaban sus redes, porque toda la noche estaban pescando y no pescaron nada. Y el Señor les dijo: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos dijeron: no tenemos. Y Jesús hizo otro milagro. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la cantidad de peces. Cuando Pedro escucha que es el Señor que estaba ahí, ¿qué es lo que hace Pedro? Corre, se baja de la barca y todo mojado va hasta el Señor Jesucristo para recibirlo. Encuentra al Jesús preparándoles un desayuno. Les prepara el desayuno. Prepara la leña, enciende fuego, prepara el desayuno y después de haber comido, verso 15,
se dirige a Simón diciéndole, ¿me amas más que estos? El Señor va a restaurar a su discípulo. ¿Cómo lo restaura? ¿Cómo el Señor Jesús restaura a un discípulo? ¿Cómo restaura Dios a un discípulo desobediente? ¿Cómo el Señor Jesús pastorea a una oveja que se está desviando? Con una sola pregunta que lo repite 3 veces. Estamos frente al pastor de pastores, al maestro de maestros, que va a restaurar a su discípulo con una sola pregunta. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? No le pregunta acerca de su santidad, no le pregunta acerca de sus dones o acerca de su doctrina, acerca de su piedad, no. Le pregunta acerca de su amor, ¿me amas? El mismo Señor Jesucristo resumió la ley diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que eres, amarás al Señor. Tiene sentido que el Señor Jesús le pregunte acerca del amor. ¿Me amas? Repitiéndole la misma pregunta 3 veces. Y en estas repeticiones 3 veces encontramos un juego de palabras que traducido al español no se llega de pronto a apreciar. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando de ¿me amas?, el Señor está hablando de ese amor que es elevado, de un amor que es excelso, un amor que es el más noble que podría existir, desinteresado, incondicional, por el cual se entrega absolutamente todo al Señor. De hecho, es con este amor que el Señor Jesucristo nos amó a nosotros, muriendo en una cruz. Entonces el Señor le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro, más que estos? Y ahí surge la otra pregunta, ¿quiénes son estos? Podría referirse quizás a los apóstoles que estaban con él, o recordarle al apóstol Pedro aquella noche cuando el Señor les dijo, todos ustedes se van a escandalizar. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Yo no me voy a escandalizar. Podría referirse a sus apóstoles, pero ellos también fueron desobedientes. Así que el Señor Jesucristo podría estar señalando a las redes, a la barca, al mar, a su oficio, a todo lo que él tenía. Pedro, ¿me amas con este amor que es más noble, excelso, sublime, desinteresado, por encima de todo lo que tienes, por encima de tus intereses, por encima de tus hermanos? ¿Me amas más que estos? ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos haría la misma pregunta? Y miren la situación de Pedro. ¿Qué le responderíamos? Lisandro, Jorge, Adriana, Marta, ponle el nombre que tú quieras. ¿Me amas más que estos con este amor incondicional y este amor desinteresado que va por encima de tus posesiones, por encima de tus oficios, de tu trabajo, de tus amigos, de tu familia? ¿Me amas más que estos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay algo interesante que debemos notar, que Pedro cambia el sentido de la palabra amor con el que el Señor Jesús usa. Pedro ya no usa el amor con ese amor noble, sublime, excelso, entregado, no. El amor con el que se dirige Pedro es más bien cálido, sincero, un tipo de amor que se ve entre amigos, entre hermanos, un amor fraterno. Un amor fraterno, más sencillo. Y todos, la mayoría, reconocen este juego de palabras y este cambio de sentido que hace, el cambio de sentido de palabras que hace Pedro en esta ocasión. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque Pedro se siente culpable.
Él no quiere equivocarse otra vez más como lo hacía antes. Recuerden solamente, pensemos tan solo el lugar donde ellos se encuentran. Están al lado de unas brasas. Quizás ellos están sentados, pero están al lado de unas brasas que le pudo haber recordado la noche que le entregó. ¿Saben cómo era el lugar donde él lo negó? Estaba al lado de unas brasas de fuego, calentándose allí. Y luego está en un lugar donde el Señor prende las brasas y allí están. Así que, de alguna manera, él pudo recordar la noche que él mismo negó conocer al Señor. Así que Pedro podría sentirse culpable delante del Señor. Quizás con un poco de seguridad. Era así. Él era así, quizás con un poco de seguridad, quizás con un poco de entusiasmo, pero el hecho de cambiar esta palabra nos hace ver que él se siente culpable delante del Señor, así que descansa en la omnisciencia de Dios diciéndole, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sería necio y mentiroso de mi parte decir que te amo con este amor sublime, con este amor noble, después de haberte negado 3 veces con maldición y juramento. Después de todos mis tropiezos, después de todas mis caídas, de ver mi incapacidad, mi falsa seguridad, mis jactancias, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mi corazón está dispuesto delante de tus ojos. No hay nada que te pueda ocultar. Tú sabes que te amo, pero es un amor cálido, sincero, un amor de hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Verso 15, apacienta mis corderos. Jesús no le reprocha, no lo rechaza, lo acepta, diciendo, apacienta mis corderos. Pero luego, por segunda vez, volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta segunda pregunta que le hace el Señor, omite unas palabras. Las palabras son más que estos. No lo vuelve a decir, porque cuando en la primera pregunta le decía, más que esto era para hacer el contraste, más que todo lo que tienes, más que aquellos que te rodean, ¿me amas más que ellos? Pero ahora en la segunda pregunta le dice, tú, Pedro, ¿me amas? Tú, Pedro, ¿me amas? Está dirigiéndose al corazón de Pedro. Simón, ¿me amas con este amor incondicional, excelso y más noble que puede existir? Ya no en contraste de los demás o tus posesiones. Tú, Pedro, ¿me amas más que a ti mismo? ¿Me amas más que a ti mismo? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Pedro es la misma palabra que la primera. Es la misma. Pedro aún no está seguro. Este hombre que era tan impetuoso, tan valiente, demostraba su valentía, ahora lo vemos dudando. Él ya no está tan seguro de amar a Cristo con ese amor incondicional, con ese amor con que Cristo nos amó. Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo, pero no con este amor incondicional, sino con un amor sincero, un amor fraternal. Ahora, el Señor le pregunta por tercera vez, para recordarle quizás las 3 negaciones del apóstol cuando lo negó 3 veces. Verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es interesante notar algo en este texto. El Señor Jesús, en esta tercera pregunta, no usa ese amor excelso, sublime, entregado. No. ¿Saben cuál usa? Usa las mismas palabras que Pedro usa. Las mismas palabras que Pedro usa. Es la misma. ¿Me amas con este amor sincero? Lo que Jesús está haciendo ahora es probando el amor que dice Pedro con que le ama al Señor. Lo está probando, quizás cuestionando. Pedro, entonces, ¿me amas con ese amor sincero, con ese amor de amigo, con ese amor fraternal con que dices que me amas? ¿Realmente me amas con ese amor? Y esta pregunta
hizo de que Pedro se entristezca mucho más. En la primera quizás tenía un poco de entusiasmo, pero reconociendo su culpabilidad. En la segunda pregunta, algo que él debe tomar en serio, está entristecido un poco más, pero en la tercera él está rendido, él está acabado. En una ocasión, recuerdan lo que el mismo Pedro dijo: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor está cuestionando si realmente le ama como para dejarlo todo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se entristeció porque entendía que Jesús le estaba probando si realmente le amaba con ese amor. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Y con más intensidad descansa en la omnisciencia de Dios. Tú sabes que te amo, conoces mis debilidades, conoces mi corazón. Señor, tú en tu omnisciencia sabes que te amo. Hermanos, nuestro amor al Señor no es perfecto. Nuestro amor al Señor no es perfecto como lo demanda el Señor en su palabra. Pero ante los ojos de nuestro Dios, nuestro amor es tan real en Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros buscamos amar más a nuestro Señor, Él no nos reprocha. Y no lo hizo con el apóstol Pedro, sino que lo va a restaurar. ¿Y cómo lo restaura? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, son mis corderos. Algunos tienen poca experiencia de vida cristiana, otros tienen un largo recorrido como creyentes, pero son mis ovejas, son mis corderos, y te los entrego a ti para que los cuides, los apacientes, los pastorees. Ahora, la restauración de este discípulo implica un precio, implica un costo, un precio, y lo vemos en las siguientes palabras, verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar. Después de restaurar a Pedro, Jesús le dice cómo había de morir. ¿Cómo había de morir? La Biblia no nos narra específicamente la muerte de Pedro, sin embargo, fuentes históricas narran cómo murió el apóstol. Eusebio, un historiador de los años 263 al 339, él narra cómo muere el apóstol Pedro. Nos dice que Pedro fue martirizado en el gobierno de Nerón y fue crucificado cabeza abajo en una cruz, pues él lo había pedido así, debido a que no era digno de morir como su Señor. Y esto podría explicar cuando el Señor le dijo: extenderás tus manos, quizás de un lado a otro extender sus manos, o quizás extender sus manos hacia adelante, ser sujetado con el cepo y ser llevado bajo la voluntad de otra persona, pero nos habla acerca de su muerte para ser crucificado. Pero hay otro dato muy interesante que lo hace San Clemente de Alejandría, siglo II. Él escribe estas palabras, escuchen bien. Se dice que el bienaventurado Pedro, viendo que su propia mujer era conducida a la muerte, se alegró por la merced de la llamada y del regreso a la casa, es decir, haciendo referencia a las moradas con el Padre. Y llamándola por su nombre, le dijo estas palabras llena de coraje para animarla y consolarla. Pedro le dijo a su mujer mientras estaba cruzando para ser muerta, le dijo: acuérdate, querida, del Señor. Lo hace para consolarla, para animarla. Y luego siguió Pedro, siendo obligado primero a ver la muerte de su esposa
y ahora a él es su turno para morir. Con este tipo de muerte, Pedro glorificaría el nombre de nuestro Señor. Como alguien dijo, estas palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo acerca de su muerte podría haber sido una bendición para Pedro. ¿Saben por qué? Porque era una forma de decirle: Pedro, la próxima vez que tú vayas a entregar tu vida, no me niegues. No me niegues. Y cuando él vio la muerte de su esposa, o la muerte de otros discípulos que estaban con él, y cuando le tocó el turno de morir, no lo negó. No lo negó. Ahora el Señor añade otra palabra. Le dice, verso 19, dicho esto añadió, sígueme. Sígueme. Y Pedro le siguió. Y Pedro le siguió y lo demostró durante su ministerio. En el libro de Hechos vemos a un Pedro completamente diferente, lleno del Espíritu Santo, dispuesto realmente a entregar su vida. Y lo hizo el día que fue martirizado. Tú sígueme. Y esta palabra se vuelve a repetir en el verso 22. Jesús le dijo, si quiero él quede hasta que yo venga, ¿qué hay de ti? Tú sígueme. No importa los demás, no importa lo que tengas, tú sígueme. Esa es muy particular porque es como que si Pedro está ahí siendo amonestado, siendo redarguido en su corazón con estas preguntas, ¿me amas, me amas, me amas? Y Pedro está acabado allí y mira a un discípulo y le dice, ¿y qué hay de él? ¿Qué hay de este discípulo? Le dice el Señor, no importa, Pedro, tú sígueme, sin importar los que te vayan a rodear, sin importar lo que tengas, Pedro, tú sígueme. ¿Ustedes pueden ver sus propias vidas en este apóstol? ¿Ustedes pueden filtrar su propia vida en la vida de este hombre siendo restaurado? ¿Realmente amamos al Señor? Para terminar, quizás voy a mencionar algunas aplicaciones. ¿Qué responderías si el Señor te preguntara, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tu carrera, más que tu profesión, más que tu trabajo, tus amigos, tu familia? ¿Me amas realmente? De pronto la respuesta más humilde que podría salir de nuestros labios sería, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo ocultar a ti, Señor? Tú sabes que te amo, sabes que soy débil, conozco mi vulnerabilidad, sabes que en mis fuerzas no puedo amarte, soy incapaz, insuficiente para amarte, para seguirte. Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a seguirte. Esa sería el deseo de todo un discípulo que está siendo restaurado. Eso es lo que debe salir de nuestro corazón para decirle al Señor, tú lo sabes todo, conoces mi corazón. Lo primero que debemos hacer es, para amar a Cristo y seguirlo a Cristo, es reconocer nuestro propio pecado. Si tú no reconoces tu propio pecado, ¿qué sentido tendría que el Señor nos restaure con estas preguntas? No tiene sentido. En otra ocasión Jesús dijo que los sanos no necesitan de médicos, sino son los enfermos. Reconocer nuestra pecaminosidad delante de Cristo, así como lo hizo Pedro sintiéndose culpable por negarle 3 veces. Así nosotros, cada vez que nosotros leamos un texto de la Biblia o leemos a Pedro en este caso, debemos reconocer nuestro pecado. Porque muchos somos como Pedro. Hay muchos Pedros sentados aquí. Hay muchos Pedros sentados aquí en este lugar. Así que la pregunta de Cristo debería abrir tu corazón. Ver que has deshonrado y has pecado contra Él. Se debería producir una vergüenza. Y eso es lo que produce el texto. Cuando uno ve a Pedro, cuando ve las palabras del Señor Jesús, uno se mira a sí mismo. Uno se ve a sí mismo, no tiene otra respuesta que doblar rodillas, ir ante su cruz en arrepentimiento para amarlo y seguirlo.
Seguir a Cristo, mis hermanos, implica entregar nuestras vidas hasta la muerte a causa de Cristo. A causa de Cristo, a causa de nuestra fe. Miren, para los destinatarios tenía mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque los años 80, 90 era una época en la que se caracterizaba por la persecución. Los judíos que reconocían a Cristo como el Mesías eran echados de las sinagogas, eran dispersados, alejados de su historia, de sus tierras, de sus familias. En ellos tenía sentido cuando el Señor les dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. En ellos tenía un sentido, un significado mucho mayor, quizás porque ellos literal debían morir a causa de Cristo, por reconocerlo como Dios, como reconocerlo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, a la muerte, a la crucifixión. Entonces la pregunta es: ¿nosotros experimentaremos la muerte así como Pedro y los hermanos de la iglesia primitiva murieron por amor a Cristo? Probablemente no. El Señor nos ha permitido vivir en un contexto en el que el Evangelio aún es predicado libremente, con todos sus desafíos, y rechazo, pero no hasta ser perseguidos como lo fueron la iglesia primitiva. Probablemente llegue ese tiempo y debemos estar listos cuando llegue ese día. Debemos estar listos. Si nosotros no lo vemos, quizás nuestros hijos lo vean. Pero debemos estar listos. Entonces, ¿qué significa para nosotros cuando el Señor nos dice: sígueme? Hermano, hermana, cuando somos restaurados por Cristo, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Reconocemos nuestra pecaminosidad, el Señor nos perdona, somos restaurados y nos dice: sígueme. Otro sinónimo para sígueme es obediencia. Obedecer sus mandamientos, obedecer con fidelidad sus mandamientos. El mismo Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, seguir a Cristo cuando somos restaurados, redarguidos de nuestro corazón, implica obedecerlo, imitarlo, dejarlo absolutamente todo por Él, amar por encima de lo que Él nos ha dado, amarlo a Él, negarnos a nosotros mismos, dejar nuestra autosuficiencia, nuestro ego, despojarnos de nosotros mismos para obedecer sus mandamientos. Obediencia. Obediencia. Si a ti no te va a tocar entregar tu vida muriendo en una cruz como lo fue la iglesia primitiva, obediencia. Obedécelo, ámalo, sírvelo. Obedecer los mandamientos implica amar lo que ama Cristo y aborrecer lo que Cristo aborrece. Y cuando tú amas lo que Cristo ama y aborreces lo que Cristo aborrece, entonces te van a aborrecer, te van a aborrecer, te van a menospreciar, te tendrán en poco, te van a discriminar, te van a odiar, tu familia, tus amigos, los que te rodean. Cuando tú amas a Cristo y aborreces lo que Cristo aborrece, entonces te van a rechazar. Y si tú estás siendo rechazado a causa de Cristo, entonces tú lo estás amando y le estás siguiendo, porque eso es obediencia. Seguir a Cristo es obediencia, hermano. Y eso es lo que te corresponde a ti y a mí. Y esto implica una obediencia no solo de palabras, no, mis hermanos. Implica hechos, y esto demanda responsabilidad, diligencia, trabajo, ejercicio para obedecerle. Podemos presumir como Pedro con nuestras palabras delante de los hermanos acerca de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestros dones, pero no solo son palabras, tienen que ser vidas de obediencia.
¿qué podemos decir de los que predicamos? De los que enseñamos. No solamente son sermones, no solamente debe ser una predicación con elocuencia, palabras rebuscadas, o que si uno predica mucho tiempo o poco tiempo, no son las palabras, es vida, es la vida de obediencia. Seguir a Cristo implica para Pedro, que fue un líder, quien iba a ser el pastor, que guiaría a su rebaño, es vida. Una vida de obediencia, dispuesto a entregar su vida hasta la muerte. No son nuestros dones, no es la doctrina ni presumir con nuestras palabras. Todo esto tiene una importancia, pero va más allá. Más allá. Por último, mis hermanos, seguir a Cristo implica que nuestra obediencia será en el Señor. Será en el Señor, mis hermanos. Será en el Señor. Somos incapaces de seguirlo, somos incapaces de amarlo con nuestras fuerzas. Ahora podemos mirar la cruz de Cristo. Como el Señor, como Cristo restauró a Pedro, así Él nos restaura a nosotros. Y cuando Él restaura a su pueblo, a cada creyente, Él mismo pone en nosotros para amarlo, para seguirlo. Él es el que persevera en nosotros. Por tanto, acude a Cristo siempre. Acude al pastor de los pastores, el que cuida y guía a su rebaño. Él es el pastor, el Hijo de Dios, el único que puede restaurar, el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que puede consolarnos y fortalecernos y perseverar en nosotros. Él es el mayor consuelo y seguridad que podemos tener para amarlo y seguirlo. Ahora no todos pueden amarlo. No todos pueden amar a Cristo. Amigos, tú no puedes amar a Cristo. No todos pueden amar a Cristo, solo aquellos a quienes Cristo amó primero, solo ellos pueden amarlo. Es lo que dijo Juan en su primera carta, en su primera epístola. No es que vosotros hayáis amado al Señor, sino que Él nos amó a nosotros primero. Así que tú no puedes amar a Cristo, querido amigo. Eres incapaz. De hecho, hay mucho amor en ti, pero hay mucho amor a ti mismo. ¿Quieres ser amado por Cristo? Entonces mira tu propio pecado. Mira ese amor con el que tú te amas a ti mismo y aborrécelo. Aborrécelo. Despójate de esto. Aborrece todo lo que tienes y mira a Cristo. Mira ese falso amor que tienes, que es insuficiente para amar a Dios. De hecho, el Señor lo aborrece. Aborrece ese amor con el que tú dices amar. Por tanto, arrepiéntete de ese amor que no es suficiente para amar a Cristo. Amas más las cosas del mundo, amas más tus posesiones, amas más lo que tienes, te amas a ti mismo. Por tanto, tú no puedes amar a Cristo. Pero ¿quieres ser amado por Cristo primero? Entonces arrepiéntete de todos tus pecados, arrepiéntete, acude a la cruz con fe, con arrepentimiento para perdón de pecados y cuando lo hagas, entonces el Señor te dirá, sígueme. Y tu vida se caracterizará por un aborrecimiento al pecado y un amor por Cristo. Si tu vida no refleja amor verdadero por Cristo, entonces mira tu corazón, mira las palabras de Cristo. ¿Me amas realmente? ¿Me amas realmente? El don del amor es un regalo maravilloso que solamente pueden amar aquellos a quienes Cristo amó primero para su gloria. Oremos. Padre Santo, perdónanos, Señor, perdona nuestras debilidades, nuestros pecados. No te amamos como debemos ser amados, debemos amarte.
Hay muchos de los que estamos aquí, redarguidos en su propio corazón, acudiendo al trono de tu gracia, corriendo a la cruz de Cristo para ser restaurados por ti, nuestro pastor. Edifica tu pueblo, restaura tu iglesia, a tus hijos, y salva a aquellos que tienen un falso amor. Sálvalos, Señor. Te alabamos, te honramos en Cristo Jesús.